Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Tengo aquí conmigo, ahora los van a ver, a un geógrafo, a un zoólogo, biólogo y a un arquitecto. Yo ya sé que el menú es atrevido, pero si encima de eso yo les digo que vamos a hablar de Toledo, del río Tajo y de alguna otra cosita más, ya se pueden imaginar ustedes que en esta noche del martes vamos a tener no solamente un menú atrevido, sino que probablemente nos salga con un poquito de picante. Vemos nuestro vídeo. El proyecto para la recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del río Tajo en la zona oeste de la ciudad de Toledo ha sido uno de los 37 seleccionados para una subvención destinada a la mejora de ecosistemas. Se trata de las ayudas convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad y la Dirección General del Agua para la mejora de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos. Esta medida se adopta en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, y el proyecto toledano ha sido seleccionado tras evaluar las 230 candidaturas presentadas. Las actuaciones planteadas, tal y como se ha explicado por parte de las entidades promotoras, se enfocan en la recuperación de sotos y bosques de ribera, incrementando el espacio fluvial, retranqueo de motas, recuperación de antiguos ramales de cauce, renaturalización del lecho fluvial y de llanuras en zona urbana para laminación de crecidas, eliminación de barreras transversales, permeabilidad de obstáculos, control de especies exóticas invasoras, estabilización de márgenes con técnicas de bioingeniería, retirada de hormigón y de escollos, entre otras. En todos los casos se trata de soluciones basadas en la naturaleza que, además de restaurar e incrementar la biodiversidad y los valores ambientales de los ríos, contribuyen significativamente a reducir los riesgos de inundación en sus tramos urbanos. Desde el Ministerio insisten en que para el desarrollo de estos proyectos se ha de garantizar la participación de aquellos agentes sociales, profesionales y científicos implicados en el ámbito de la actuación. Además, todos los proyectos llevan una parte importante dedicada a la sensibilización de la población sobre la importancia de la restauración fluvial como herramienta para reducir el impacto de las inundaciones y de transferir el conocimiento adquirido a otros municipios con problemas similares, de modo que se multipliquen los beneficios de cada iniciativa. El Ayuntamiento de Toledo ha calificado la llegada de este proyecto y esta inversión como una oportunidad para impulsar actuaciones de regeneración y cumplir así el principal objetivo de nuestras actuaciones: facilitar la accesibilidad y la movilidad en las riberas y mejorar su relación con el resto de la ciudad, para lo que se cuenta con una primera inversión de 7 millones de euros. Entre las iniciativas previstas se encuentra, además del mencionado, el acondicionamiento integral de la ribera en el casco histórico, la instalación de una pasarela peatonal en el puente de Alcántara, la recuperación de la antigua vía de ferrocarril que unía a Toledo con Vargas, así como la zona de Safont y la Huerta del Rey. La llegada de este proyecto a la ciudad concita ilusiones, a la par que algunas posiciones críticas sobre cuál es el alcance de estas actuaciones, si han sido suficientemente compartidas con los agentes sociales, la afectación que al paisaje patrimonial de la ciudad van a tener y, por encima de todo, si estamos realmente ante un proyecto que verdaderamente recupere el Tajo como patrimonio vivo de la ciudad de Toledo. Estas son algunas de las cuestiones que hoy debatiremos en Enfoque. Pues en torno al Tajo, ya les hemos adelantado que va a girar nuestro programa de hoy en Enfoque, y vamos a comenzar presentándonos a nuestros invitados. Don Antonio Zárate, profesor titular de Geografía Humana de la UNED, impulsor de la plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura. Es que lo tengo que leer para no, que luego me dicen que no doy bien los cargos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está desde la última vez que vino por esta casa? Pues muy bien, y entre otras cosas, otra vez con el tema de la Vega Baja en el Parlamento Europeo. O sea que seguimos ha tenido un par de visitas igual, al Parlamento. nada más que con algún recorrido más, resultado de las propuestas desde la propia Administración y, por supuesto, de la necesidad de defensa activa de esa Vega Baja y Peraleda, que forman parte de lo que es un paisaje cultural, la Vega Baja. Y la Vega Alta también lo es. Las Vegas de Toledo son un paisaje cultural. Y si hablamos de Vega es porque hay un río. Exacto. Viene con todo, don Antonio. Don José Luis Llena, profesor titular de Zoología
y Conservación Biológica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Ambientales. Efectivamente eres biólogo, aunque te has especializado en la zoología, ¿no? Exacto. Y dentro de la zoología, en la entomología. O sea, el estudio de los bichitos, por así decirlo. De los bichitos. ¿Hay muchos en el Tajo? Hay muchos más de lo que parece. Sí, pero ¿son todos propios o...? Bueno, Hay ocupas, ¿no? hay ocupas, sí. Hay ocupas un tanto peligrosos, digamos, ¿no? Esto daría para hablar largo y tendido, sí. Bueno, tenemos 44 minutos. Se tienen ustedes que distribuir el tiempo como buenos hermanos. Y para rematar el pastel, nunca mejor dicho, si hablamos de rematar, por ejemplo, un edificio, tenemos a Juan Mera, arquitecto, director de la Escuela de Arquitectura de Toledo. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Muchas Iba a gracias decir, por la invitación. instigador de este programa. Instigador. Bueno, vamos a dejar que sean los telespectadores, según vayan viendo el programa, que vean si se ha instigado o no se ha instigado. En torno a esta recuperación, a este proyecto de recuperación del río Tajo, surgió una serie de conversaciones que nosotros queremos poner luz en este espacio, porque así, visto sobre el papel, 7 millones de euros entre un proyecto y otro para el río Tajo, oye, es un dinero, ¿no? Está bien, ¿no? A mí me parece que es un dinero suficiente para hacer cosas. Cuando ahora hablaremos, en mi opinión, habría que hacer cosas que cuesten el menor dinero posible. Eso es un O sea tema que encima muy interesante. dices, casi que te sobra, ¿no? La filosofía de nuestra escuela desde el primer día ha sido inculcar a los estudiantes, a todo el mundo, que el dinero es esencial, pero el dinero no es, digamos, el centro de gravedad de lo que tenemos que hacer los seres humanos, ¿no? Porque muchas veces lo que hay que hacer es limpiar, quitar y usar. Y normalmente se piensa que por usar hay que hacer muchas cosas adicionales para animar al uso. Y normalmente muchos lugares se estropean por eso. Y de hecho la gente sale de las ciudades todos los fines de semana al campo natural y disfruta del campo natural cuando ahí la mayoría de las veces lo que hay es absolutamente nada, es decir, lo que había si le dejas en paz, ¿no? Entonces, para mí el río de Toledo es un río natural, no es un río artificial como es el de Madrid, que es un canal. ¿Y quieres que se quede así? Bueno, yo tengo... No así porque está lleno de vallas, está lleno de cosas que entorpecen el uso. Están llenos de... Hay incluso suciedad en las riberas, o sea, hay objetos, hay... Entonces, lo primero que había que hacer, la primera acción que había que hacer es limpiar y quitar vallas. Pero no en el río, en toda la ciudad, porque a los españoles nos encantan las vallas. Todo el mundo pone una valla en todas partes, ¿no? Enseguida, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque parece que no confiamos en cómo se van a usar los sitios, ¿no? En nuestra escuela, por ejemplo, no hay puertas. El director no tiene una puerta cerrada, ¿no? Y un detalle, y les dejo hablar porque estoy hablando demasiado, me recuerdo que en la escuela tenemos libros y recuerdo que se perdió una herramienta y entonces me dijeron, hay que buscar al culpable. Y dije, no, comprar la herramienta, reuní a los estudiantes y les dije, mirad, vamos a hacer el despacho de directores una biblioteca llena de libros. ¿Os los podéis llevar? Y nadie se los lleva. Es muy bonito. Y eso, aunque la gente no confíe en ese asunto de confiar en la gente, eso funciona. Cuesta esfuerzos, porque luego hay alguno que se pasa de listo y tal, pero bueno, pero merece la pena, ¿no? No cerrar y cerrar, ¿no? Bueno, esa es la posición de Juan Mera en torno al río Tajo. ¿Cuál es la relación vuestra con el río Tajo? José Luis, ¿cómo es tu relación con el Tajo y cómo ves la relación del Tajo con la ciudad? La mía en particular es una relación muy estrecha porque puede decirse que nací en el río Tajo, en un pueblecito de Guadalajara al que fui durante pues, gran parte de mi vida, ¿no? Y donde desarrollé mis primeros trabajos y demás, ¿no? En relación con qué significa el río Tajo con respecto a la ciudad de Toledo, pues en gran parte estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero, ¿no? Pero yo iría un pelín más allá, en el sentido de que el río Tajo, en su tramo medio, y en particular en la ciudad de Toledo, dista mucho de ser aquello que debería ser
si realmente lo utilizáramos de una manera sensata y con criterio razonable. Porque mantiene una cantidad de contaminantes tremenda, tiene un nivel de las aguas muy por debajo del que debería tener y además está muy deteriorado biológicamente. Es decir, que las comunidades lo hemos estado hablando antes, las comunidades de organismos que lo habitan, pues no son las propias de un río limpio y sano. Todos los índices que se utilizan dan unos niveles de deterioro de calidad muy alta, de calidad muy baja, quiero decir. Y además hay muchas especies exóticas y invasoras, es decir, muy oportunistas y muy competitivas que desplazan a las especies que debería haber aquí. Es decir, hay una serie de problemas serios que habría que abordar y que no significan solamente abordar el problema del Tajo en Toledo, sino en toda su extensión, desde la cabecera hasta la desembocadura. Es muy complejo. Sin embargo, todo el mundo se preocupa por la salud del Tajo, hace proyectos como este que estamos hablando, de recuperación y renaturalización del Tajo. El Tajo está en los programas electorales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que vamos solamente de titular, Antonio? Pasa algo muy sencillo, y es que el Tajo es un elemento de propaganda, aparte de un río que lamentablemente se encuentra muerto, como acaba de comentar nuestro compañero el profesor Yela. Lamentablemente muerto, lamentablemente muerto, y todas las acciones no van nada más que a maquillar, en el mejor de los casos, las orillas del río. Desgraciadamente sin conseguirlo, o cuando se consigue temporalmente por breve tiempo, porque a continuación se vuelven a deteriorar. Pero falta, lo mismo que ocurre con la ciudad, una visión integral del río, del Tajo, no solo en su eje longitudinal, sino en su disposición transversal, de tal forma que las riberas, las orillas del río, van más allá de las orillas materialmente, sino que hay unos espacios laterales, a veces muy amplios, muy extensos, de vegas, como ocurre en nuestra ciudad, que no pueden ser ocupados de manera indiscriminada por usos contaminantes, incluso en algunas ocasiones también usos agrícolas que utilizan excesivos pesticidas o que no se controla de ninguna manera, y eso produce la contaminación del río. Y otras veces mediante la artificialización del río, de tal forma que ahora mismo, en un tema tan actual como es en el caso de nuestra ciudad, un avance de proyecto de ciudad, de proyecto de plan general, está prevista la construcción de 3.250 viviendas en La Peraleda, en un meandro del río, un meandro del río. Eso supone una artificialización más del río. Eso supone quitar vida a esas aguas, a esa escorrentía natural que evidentemente repercute en el río. Por eso es un problema bastante complejo. Antes se comentaba precisamente el caso de Madrid un poco en comparación. Claro, Pues sí, porque Madrid el caso madrileño, ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Bueno, el caso madrileño... Sí. Sí, venga, Bueno, vamos. ahora hablamos, termina él. Sí. El caso madrileño se nos dice que es un río muerto, que lo es. Es un río artificial, que lo es. Pero al menos es un río donde se ha hecho un esfuerzo por la recuperación, por la renaturalización de las zonas, evidentemente en ese caso también más próximas a lo que es el cauce del río. Pero eso se ha conseguido, y se ha conseguido a fuerza de proyectos y a fuerza de inversiones. El resultado es que, como decía el viejo profesor Tierno, hace muchísimos años, llegará un día en que en el Manzanares habrá otra vez patos y se verán los peces. Y eso hoy se ha conseguido. ¿Cuán lejos de esa situación estamos en el río Tajo? Porque no ha habido un esfuerzo inversor. Y dentro de ese esfuerzo inversor, aparte de esa artificialización de las márgenes y de esos usos indiscriminados de las márgenes, esa contaminación creciente de las márgenes, no solo de lo que nos llega, que también, no solo de lo que nos llega por el Jarama, que también, sino incluso en el marco de la ciudad o de las zonas más próximas, esos fenómenos de contaminación y de artificialización también se están produciendo. Pero no ha habido inversión.
Y como no ha habido inversión y no ha habido suficientes depuradoras, no ha habido proyectos como en Madrid, pues nos encontramos en esta situación desgraciada y triste del río. Vamos a pedir un poquito más de brevedad en las intervenciones para que el debate sea más dinámico. ¿A ti te gusta Madrid-Río, Juan? Madrid-Río es un resultado, comparado con lo que había, indiscutible. Ahí había una autopista en los márgenes y había un río que era impracticable. Ahora tiene una autopista por debajo, no nos olvidemos, tiene una autopista por debajo o una carretera por debajo de 9 kilómetros, y encima de eso hay un forjado y encima hay un parque artificial. Pero es que el río Manzanares, que no es el Tajo porque es un río, en realidad es un afluente, en realidad es un pequeño, es un canal. Cuando llega a Madrid es un río que va cogiendo caudal a través de lo que Madrid expulsa y depura. El río Tajo es un río mítico, es un río, pues no sé, voy a exagerar, como el Ganges, que también está contaminado. Es un río larguísimo que va atravesando muchos territorios y que en un momento dado atraviesa la ciudad de Toledo. Por eso digo que es un río natural, con todos sus defectos, pero eso es un tema, y yo estoy de acuerdo con ellos, de depuración. Es un tema de caudal, de depuración. O sea, aquí está, por una parte está lo que es el propio río, o sea, las aguas y sus animales y sus seres y vegetaciones, y por otra parte está, cuando atraviesa por Toledo, cómo tiene que actuar la ciudad hacia él. El río Tajo, Toledo es una ciudad que históricamente nunca miró al río. Nunca miró al río, es una ciudad de medianeras, es una ciudad envuelta en sí misma, que ha quedado como un vestigio de la historia, milagrosamente, y además es de los pocos cascos históricos que se ven al completo, a través del mirador al otro lado del río. Eso ha producido una especie de cañón realmente maravilloso, mucho más impresionante de lo que nosotros pensamos, los que estamos incluso viviendo porque aquí. lo vemos aquí todos los días. Porque de hecho vas allí, está la gente fotografiándolo como si fuera una cosa, es que lo es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro? Y voy a intervenir yo solamente, digamos, no me meto en el río, en las aguas, os lo dejo a vosotros que sabéis de eso. Yo digo, ¿qué pasa en los márgenes? Pues pasan muchas cosas dependiendo del sitio. Están Las Vegas, como bien dices. En el anterior POM, la Vega Alta se invadía con construcciones. Afortunadamente en esta no, y afortunadamente en este POM se ha prometido que la Vega Baja se libera de construcciones. Y luego vendrá el otro problema de qué pasa con esas 1.200 viviendas públicas que había en la Vega Baja. ¿Dónde van? Porque también hace falta hacer vivienda pública, porque si no la gente no se puede comprar una casa, los jóvenes no se pueden comprar una casa, la gente con una economía más baja no se puede comprar una casa. Entonces, cuidado también con ese tema de no hacer, hay que ver dónde. De eso, si queréis, lo dejo ahí. Voy a los márgenes. El río tiene cumple un valor paisajístico, intelectual e histórico, y luego tiene otro que es vivirlo, es decir, poder bajar y andar por él en una senda. Lo que yo digo es, cuidado con la senda y con lo que pasa en Madrid, por ejemplo, ha pasado en la Plaza de España, que es que los arquitectos son muy peligrosos y se llena de acontecimientos falsos. Objetitos, chiringuitos, paseos marítimos, esas cosas. Eso es destruir el valor mundial de este río. Entonces, efectivamente, es muy complejo, pero una cosa es la calidad del agua y otra cosa es cómo la ciudad es capaz de entender que uno de los lugares más importantes de la representación de Toledo, como es la catedral, es el propio río. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo sería esa relación ideal de la ciudad de Toledo con el río para José Luis Llena? Pues desde mi punto de vista debería ser una relación como deberíamos tener los humanos en realidad con el entorno a todos los niveles, y el río Tajo en este sentido no es nada diferente. Es decir, una relación no basada casi exclusivamente en el uso mercantilista, sino en una relación más, digamos, de valoración, de valoración intrínseca
de lo que nos rodea, de nuestra casa, de la tierra, ¿no? El río Tajo no tendría por qué ser diferente en ese sentido. Lo que pasa es que vivimos bastante, en general, los humanos vivimos bastante de espaldas al medio natural. Esto tiene sus razones, ¿no? Y sería largo entrar en ellas, ¿no? Pero aproximadamente desde la revolución industrial los humanos nos hemos ido separando progresivamente del medio natural al estar más defendidos ante las vicisitudes que nos impone, ¿no? Y claro, vivimos muy de espaldas, pero no solamente Toledo con respecto al Tajo, sino en general pues los humanos con respecto al medio natural. Claro, esto es muy difícil de revertir y exige mucha educación, mucho diálogo, mucha transigencia, mucho escuchar los puntos de vista de los demás, cosas que hoy día, la verdad, están un poco en desuso, ¿no? Entonces, como ha dicho mi compañero, pues es un problema muy complejo. Es realmente un problema muy complejo, que exigiría de muchísimo, no solamente de inversión, que es muy importante, sino de mucha reflexión y de mucho diálogo, que falta. ¿Y qué es peor? ¿La inacción en la que llevamos instalados tanto tiempo? Bueno, hablaba del avance del plan de ordenación municipal. No nos olvidemos que estamos con el plan de ordenación de hace 22 y 15, 37 años, porque el anterior plan municipal se anuló. ¿Qué es peor, la inacción o la acción no consensuada? Porque dice, bueno, pues ahora hay dinero, pues vamos a ello. ¿Tampoco, Antonio? Pues evidentemente la acción no consensuada puede ser altamente peligrosa, altamente arriesgada. Por eso, toda ciudad, y Toledo también, necesita proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad que, si hablamos de río, lo que necesita es integrar el río, por cierto, con el protagonismo que sí tuvo en el pasado. Con el protagonismo, hoy no tiene protagonismo. Desde hace décadas no tiene protagonismo. Pero la vida de la ciudad, ha habido momentos de la historia que ha girado absolutamente en torno a ese río. No digamos el siglo XVI. Y no digamos cuando esas vegas no solo eran espacios productivos, que lo eran, y basta simplemente ir a los grabados de Bingaerde o de cualquiera, o de Oeznagel a finales del siglo XVI, para poder ver que las vegas estaban ocupadas por una agricultura floreciente que permitía la alimentación no solo de la ciudad, sino a veces incluso producción de excedentes. La vida estaba integrada con el río. Evidentemente a ese sueño no vamos a llegar nunca, pero sí a una recuperación del contacto de la ciudad con el río. Y desde luego nunca con acciones innecesarias, porque se acaba de comentar que el POM del año 2007 destruía, invadía materialmente la Vega Alta y la Vega Baja materialmente. Y el actual avance del POM lo único que hace es recuperar en parte, en buena parte, algunos de aquellos proyectos. Y el ejemplo de la Peraleda es auténticamente de libro, porque lo que está ahí parcelado es lo que estaba parcelado en el año 2007. Es decir, lo que propone el nuevo avance es la ocupación de esa zona de manera totalmente masiva por la edificación, al margen de la altura que se quiera, porque evidentemente, además, existen unas limitaciones legales que restringen la actuación indiscriminada en esas zonas. Si eso lo trasladamos al río, el río es parte de ese conjunto. Y, por supuesto, la Vega Baja, entendiendo Vega Baja por unidad de actuación urbanística, en sentido amplio, porque Vega Baja, paisaje natural, es la Peraleda también. Pues incluso entendiendo esa Vega Baja, pues efectivamente hace falta también un proyecto global de conjunto que hoy por hoy no existe. Por eso nosotros, desde la plataforma, seguimos insistiendo en la necesidad de un plan especial de conjunto y, por supuesto, en su momento, de unos proyectos de actuación que sean de conjunto, no parcelados. Y el eje, el río, es el eje absolutamente de todas esas actuaciones, dentro de la ciudad y antes de entrar en la ciudad. Ahora menciona la Peraleda, ¿la escuela ha presentado recientemente un proyecto para la Peraleda? Sí, No sé si ha tenido mucho eco en el medio de ahí vamos a comunicación. tener un poco de debate. Vamos a ver. Nosotros ahora mismo estamos en el edificio Toletum. Nos fuimos del campus porque... Que no sé, iba a decir, no es una maldad, yo creo que es una verdad, que por fin ha tenido algo que hacer en la ciudad de Toledo, el Toletum, ha tenido un uso, el Toletum. Entonces,
Nos fuimos porque el anterior rector nos dijo, oye, tengo un problema gravísimo con el tema de la pandemia y necesitamos expandirnos para que la gente esté más separada. Nosotros ese edificio no lo consideramos un edificio atractivo, sinceramente, porque queríamos estar en el campus. Pero sí me gustaría que nuestro ejemplo pueda servir para algo. En el edificio que estaba abandonado, que estaba lleno de cosas, de verdad, creedme, de basura, increíble. Nosotros entramos y lo único que hicimos fue limpiar, con la ayuda del ayuntamiento, limpiar, y de la universidad, limpiar, quitar, limpiar, usar. Yo digo, me encantaría lo que decís, pero hacer una cosa muy bien hecha, vamos a hacer una cosa muy bien hecha, nunca se hace. Yo soy más partidario de hacer una cosa pequeña cada día. Dijimos, Dios mío, la pandemia, vamos a morir, vamos a morir, vamos a limpiar, vamos a limpiar, ya vamos a morir, vamos a limpiar, mientras morimos, limpiamos, ¿vale? Entonces fuimos limpiando, usando unos platós que tenemos ahí, como de televisión, que ahora son unas aulas alucinantes. Ese edificio se puso, y te agradezco que lo digas, se le dio vida con la intención de darle vida al barrio. Ahora mismo hay un cine público que se está dando así. Para nosotros para mí la universidad pública es para todos, está abierta a todos. Y ese edificio está abierto a todos, a toda la ciudad. Entonces, hicimos un poco de tripas corazón, dijimos, este edificio no nos gusta, pero lo vamos a sacar adelante. Bien, digo, la Vega Alta, no se puede construir en la Vega Alta, fantástico. No se puede construir en la Vega Baja, fantástico. ¿Qué hay que hacer en la Vega Baja? Quitar vallas, ver los restos arqueológicos porque nadie entiende nada. Cuando uno va a Pompeya entiende algo, pues como hay tantísimos metros cuadrados de restos arqueológicos que por favor, que nadie se vuelva loco, que no dejan de ser unas cimentaciones de unos restos arqueológicos, que tampoco es que sea, no sé cómo deciros, el Partenón de Atenas. Sin embargo, es una enorme superficie. Si eso se sacara a la luz, simplemente se limpiara y se viera, se hicieran unas sendas y se recuperase un fragmento pequeñito del circo, que vamos a proponer esto y lo veréis muy pronto, por supuesto, salvando venta de aires y salvando los usos, y que la gente vaya al restaurante y vea, bueno, no sé, un trozo de columna, o sea, que vea algo, aquello se entendería. La Vega Baja, antes he dicho, es un espacio intelectual, es un espacio verde intelectual. Incluso los bordes con la ciudad están sin tratar. A lo mejor había que hacer ahí una galería, porticada, algo que rematara ese entorno. Y entonces ahí estoy totalmente de acuerdo en salvar ese sitio. Ahora nos queda la Peraleda. ¿Qué pasa con la Peraleda? En un momento dado dijeron, ahí va un cuartel de la Guardia Civil. Entonces dijimos, que los estudiantes hagan un cuartel de la Guardia Civil. Porque, claro, yo soy un defensor a ultranza. Por ejemplo, Venecia es un disparate de ciudad. La ciudad sobre el agua. Es un disparate. Toledo, si lo pensáis, es otro disparate, con unas callecitas estrechitas. Pero ¿qué sería de Toledo sin esas callecitas? ¿Qué sería de Toledo sin esa densidad? ¿Qué ocurre? Que nos vemos venir en la Peraleda, yo qué sé, 200 bloques, así, pum, 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 pum. Pues, por favor, habrá que construir bien. A lo mejor tiene que ser en el borde, pero no construir nada en ningún sitio, eso es imposible, no nos lleva a ningún sitio. A lo mejor no hay que construir en la Peraleda. Yo no soy un defensor de construir en la Peraleda. Sí soy un defensor de que la ciudad también hay que construirla. Entonces, pero estamos en un momento ideal para la recuperación, para recuperar los valores de la ciudad. Y la ciudad, decía Italo Calvino, me preocupa más la muerte de la ciudad que la muerte de la naturaleza. Ahora nos preocupa más la muerte de la naturaleza que la muerte de la ciudad. Pero no sé si sabéis que toda la humanidad entera cabe en la Comunidad de Madrid, a metro cuadrado. Todos los humanos cabemos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, los humanos somos muy expansivos, o sea, hacemos cosas muy grandes en vez de hacer cosas pequeñas. Pero quedaos con esta idea. Toda la humanidad entera, podríamos recuperar a todos los humanos, llevarles a la Comunidad de Madrid. Bueno, en Extremadura estaríamos súper holgados, ¿eh? Y Castilla-La Mancha no te cuento. Castilla-La Mancha caben 3 humanidades enteras. Luego no somos tantos. No somos tantos los humanos, somos unos cuantos bichos
Pues bichos Sí, sí. que hablamos. No. No somos No está de tantos. acuerdo. No, Somos no, muchos. vamos a ver. Yo soy yo y mis circunstancias. Es Sí, decir, los individuos no podemos vivir unos encima de otros. Hombre, ya lo sé. Ese ejemplo Bueno, no depende, es un ejemplo didáctico, no es un Depende, ejemplo depende. bueno. En Nueva York, sí. Claro, así están los neoyorquinos como Hombre, están. bastante bien. Y así hay la cantidad de asesinatos que hay, así... No. Y además en Nueva York no están juntos, no están unos encima de otros, porque conocerás bien Nueva York, Perdona, que no es quiero una ciudad que no quiero que vivamos todos extensa. juntos. Os estoy diciendo que... ¿Y no os ha sorprendido que toda la humanidad quepa en la Comunidad de Madrid? Pues claro. Ah, vale. Obviamente... Hombre, es que eso te quita el agobio. A mí me quita el agobio. No. Al revés, a mí me causan más desasosiego todavía ese tipo de razonamientos. ¿Por qué? Porque los humanos no estamos... Es decir, como decíamos antes, toda especie que habita en el planeta Tierra, todo organismo, es el resultado de un proceso evolutivo. Y durante ese proceso evolutivo ha tenido unas interacciones con el resto de los organismos y con el ambiente en el que están. Y los humanos estamos, digamos, diseñados evolutivamente para vivir en pequeños grupos y de una manera completamente diferente. Insisto, que yo no creo que vivamos todos juntos. Te digo simplemente que toda la humanidad cabe en que somos pocos. Lo único que digo es que somos pocos humanos en el planeta. ¿Cómo vamos a ser pocos si precisamente los problemas que surgen hoy día, los problemas más importantes y más tremendos que tiene la humanidad que resolver, derivan precisamente de la cantidad de humanos que somos? Pues los concentramos todos en la Comunidad de Madrid y dejamos el planeta limpio. Lo que te quiero decir Nos estamos es yendo que es una un poquito. proporción muy pequeña, que nos creemos demasiado importantes, es lo que te quiero decir. Bueno, pero yo creo que, por volver un poquito a Toledo, Sí. el profesor Juan Vera ha dicho, Vegas Altas, ya este plan, el avance de este plan, ojo, porque estamos... Lo libera. Lo libera. Vega Baja, si entendemos Vega Baja con Peraleda, además del cuartel de la Guardia Civil, van a ir una serie de viviendas. Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura, dice, ni Vegas Altas ni Vega Baja. Ahora sí, recuperación de toda esa zona, por meter también al profesor Yela, la recuperación del río, porque es un icono de la ciudad. Naturalmente. Y porque Totalmente de acuerdo, sí. Toledo no Naturalmente. sería lo mismo sin su Tajo, aunque no Naturalmente. miremos hacia él. Naturalmente. Y aunque cada vez sea más complicado acercarse, ir a dar un paseo al Tajo, porque es que es complicado, por los de las vallas, los de las escaleras. Está lleno de vallas todo. Entonces, ¿por qué siempre tenemos, cuando hablamos de urbanismo, desarrollo económico y sostenibilidad o respeto al medio ambiente, siempre lo hablamos desde la confrontación? Nunca lo hablamos desde la proposición. ¿Por qué construir significa deteriorar el medio ambiente? ¿Por qué velar por el medio ambiente significa decir no al progreso y al desarrollo económico? Porque los esquemas de debate siempre están ahí. ¿Por qué no tenemos capacidad para hacer una intersección de conjuntos? No. Vamos a ver. Toledo Patrimonio, Sociedad y Cultura, en el caso de Toledo, en el caso de nuestra ciudad, lo que está proponiendo son acciones. Y lo que propone es, por otra parte, lo que es obligado por la legislación, lo que propone es liberar las dos vegas, la Vega Alta y la Vega Baja. Y si se quiere construir, constrúyase en otras zonas de la ciudad que no interfieren con esos valores. Entonces, eso es una propuesta totalmente positiva. Y evidentemente hay que saber también, hay que hacer unos cálculos de ver cuál es el crecimiento de la ciudad, qué población de futuro tiene la ciudad. No vale de manera como se presenta ahora en un avance de PON, decir, esta ciudad va a llegar a los 100.000 habitantes. Entonces, si hacemos el cálculo, y eso no hace falta ser un geógrafo para hacer ese cálculo, resulta que 100.000 habitantes equivale a 4.000 viviendas. 4.000 viviendas ya había en el año 2011, ya había 4.000 viviendas vacías. Luego, en consecuencia, a lo mejor no hace falta nada. Que sí hará falta, que yo no digo que no, y que no decimos nadie que no haga falta más suelo urbano, sabiendo que hay mucho suelo urbano sin usar, sin utilizar, sin aprovechar en la actualidad. Evidentemente, puede haber más suelo urbano. Si esas viviendas están vacías, y eso también la escuela lo ha estudiado, y los demás como ciudadanos, es que tampoco estamos en un momento en el que hay que vivir donde yo te diga. O sea, si estas viviendas están vacías es porque a lo mejor cuando se construyeron pues no se tuvieron en cuenta los gustos de las personas o las necesidades de las personas. No puedes obligar a nadie a que se vaya a vivir ahí porque está hecho, digo yo, ¿no? No se le va a obligar a nadie, pero sí que generan expectativas e incluso deseos de ocupar esas zonas cuando se rehabilitan convenientemente.
entre otras cosas, tenemos el espíritu general de la legislación, el espíritu general del ambiente, del urbanismo, está basado en estos tiempos en la recuperación de la ciudad, no en el despilfarro de la ciudad con un modelo superado, que era el de la ciudad de los años 60 y de los años 70. No estamos en ese contexto, estamos en el contexto de la recuperación. Incluso la propia ley del suelo, española, estatal, se llama Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana. Entonces recuperemos espacios y sigo diciendo, si es preciso generar nuevos suelos, hagámoslos allí donde es posible, pero nunca con un cuartel y menos con un barrio, en una zona de protección de paisaje, donde lo que está en juego es incluso la declaración de la ciudad como patrimonio de la humanidad. Y yo vengo de estar la semana pasada, toda ella, en Madrid, en un encuentro de paisajes culturales organizado por ICOMOS y por el propio Ayuntamiento de Madrid, donde estos temas son temas totalmente de actualidad. Pero son de actualidad en Toledo, son de actualidad en España y son de actualidad en el conjunto del mundo. Estamos en el urbanismo de la recuperación y en un urbanismo en el que la naturaleza está dentro de la ciudad, o queremos que esté dentro de la ciudad, de alguna manera, con esa propuesta de Singapur o ese modelo del que tanto se habla de Singapur. No queremos que haya jardines en la ciudad, lo que queremos es una ciudad en el jardín, toda la ciudad es un jardín. Entonces es un nuevo concepto de ciudad, pero estamos ahí. ¿Por qué no debatimos esos conceptos de ciudad? ¿Por qué no hablamos de esos proyectos de ciudad que además se están haciendo? No es que sea una utopía, no, es que hay ejemplos y casos concretísimos de esas propuestas y de esas acciones. Traigámoslas a Toledo y tenemos un espacio privilegiado que son Las Vegas, ordenemos y organicemos Las Vegas. Evidentemente, organicemos la Vega Baja. Rescatemos lo que es posible rescatar para facilitar una lectura del viejo pasado. Enverdezcamos todo lo que sea preciso, pero formando evidentemente una continuidad con la otra orilla del río, porque todo eso forma parte del mismo paisaje cultural de la ciudad. José Luis, Juan, vamos. ¿Quieres hablar tú o Carlos? Bueno, yo creo que es muy evidente, muy evidente, lo estamos viendo hoy aquí, que hace falta mucha reflexión y mucho debate. Claro. Y mucho debate además de altura, no debate oportunista, por supuesto, sino debate de altura. Yo creo que hoy más que nunca la contribución del mundo académico es fundamental. Es fundamental para orientar precisamente los criterios con los cuales se establecen las acciones que después llevan a cabo aquellos a los que les corresponde ejecutar las acciones, ¿no? Creo que es muy, muy evidente. Y bueno, pues en ese sentido deberían avanzar un poco las cosas. Llamar a vuestra puerta, que la tenéis siempre abierta. Bueno, en el caso de Juan no pueden llamar a la puerta porque no tiene puerta. No tengo puerta. No tiene Estamos puerta. en contra de las puertas. ¿Cómo son esas nuevas ciudades, Juan? Vamos a ver. ¿Se podrían aplicar a Toledo? Es que es muy bonito lo que está planteando nuestro querido compañero. Toledo, el gran valor de Toledo es que no tiene vegetación. Es impresionante. Sí. No tiene nada. Somos un peñasco. Peñasco se ha pesado un... No lo tiene hoy, evidentemente. No, es que no lo puede tener. Porque pero que lo ha tenido. Bueno, pero había menos gente. O sea, que no lo tiene hoy. Pero no, quiero decir pero que no es el gran podemos... valor de Toledo la vegetación. Evidentemente que ese no es el gran valor de Toledo, pero entonces, el espacio y ese vacío lo es. Disculpa, trato de decir simplemente que en las ciudades, la discusión sobre la ciudad es suficientemente difícil porque, por ejemplo, tú decías antes una cuestión que me parece muy bonita, que es, oiga, que yo quiero vivir en otro sitio. No, usted va a vivir aquí porque aquí hay un vacío. Oiga, yo tengo ilusión por vivir en otro lugar. Entonces, hay que hacer convivir. Que la ciudad funcione, no solamente que la ciudad sea bonita o que la ciudad sea natural, porque si luego la ciudad funciona, tú llegas a Toledo, por ejemplo, habrá un debate también aquí. ¿Puedes subir un coche aquí? Hay muchas ciudades que de repente dejan de tener coches, no sube ninguno y la ciudad se muere. Bueno, pero subirán, usted sube en tren, usted sube... en tranvía. En tranvía, como sea, fenomenal. Pero cuando los coches sean eléctricos y ya no contaminen, o cuando los coches sean de hidrógeno y echen oxígeno, entonces querremos tener coches dentro de la ciudad para tener más oxígeno. Y hay una cosa preciosa que dice un autor que me gusta mucho, Karl Popper, que en un libro que se llama La miseria y el historicismo, dice, la tesis de este libro es que no podemos saber lo que va a pasar. Hombre, eso no es una tesis, es una certeza. Cuidado, porque parece que sí, sabemos que esto va a subir a 10.000 o que esto no va a crecer. La tesis más bonita es que los humanos tenemos una capacidad, en general, la sociedad, como de ir inventando cosas, ir enredando, de tal manera que sociológicamente no sabemos realmente lo que va a pasar. Y entonces,
el agorero se caracteriza por decir, ya sé lo que va a pasar. Eso es básico. Y normalmente siempre está enfadado. Eso suele pasar. Cuando tú tienes claro, como yo, que no sé lo que va a pasar, normalmente no estoy enfadado, porque como no sé lo que va a pasar, pues ¿para qué me va a preocupar tanto, ¿no? Entonces, la ciudad tiene que crecer. En mi opinión, Toledo es una ciudad que estuvo olvidada muchísimo tiempo. Yo vine hace 12 años y para mí la ciudad tenía menos vida entonces que hoy. La verdad, la sensación que tengo, a lo mejor estoy equivocado, pero la sensación que tengo es que la ciudad tiene más expectativas que tenía. Eso también es malo, porque si te creas muchas expectativas, se llena tantísimo de gente que también es malo. Cuidado con hasta dónde creamos expectativas o no creamos expectativas. Pero Toledo, por ejemplo, con lo que ha pasado con la pandemia y también con la crisis de la ciudad cosmopolita, sí que va a ser un sitio que, en mi opinión, va a tener un cierto crecimiento, no sé cuánto. Y además es bueno que lo tenga, un cierto crecimiento. Entonces, luego hay otra cosa, que es, no sé si el problema de los jóvenes de Toledo es este. Desde luego, sí que oigo cada vez que me dicen, que hablo con cualquier padre, me dice, Dios mío, mis hijos, ¿dónde vivirán? No se van a poder comprar una casa, no van a tener no sé qué. No. Y dices, bueno, pues acabemos con el Estado, el capitalismo liberal y entonces, ¿en dónde entramos? ¿En un comunismo salvaje o en un capitalismo liberal salvaje? Pues hombre, habrá que mezclar lo público y lo privado, porque el que tiene un negocio de promotor, por ejemplo, que normalmente le vemos como un sinvergüenza, pues hay que decirle, oye, no seas tan, o sea, cuidado, vamos a hacer que, y por eso es importante el estudio de las ciudades y cómo van creciendo, ¿no? Por tanto, el intentar convertir en máximos algunos retos, porque tú estás muy preocupado con la Vega Alta y la Vega Baja y tal, pero no estás preocupado con la periferia de Toledo, que es una basura monumental. Me he preocupado de la periferia. No, perdona, bueno, pues también lo estás, pero yo me recordabas hoy que yo primero dije, pero este centro comercial gigantesco que hace aquí tan horrible, ¿cómo se arregla? ¿Tirándolo? No. Seguramente se arregla interviniendo en la periferia de ese centro, curiosamente. O sea, los arquitectos estamos para tratar de arreglar la ciudad. Lo que pasa es que nos preguntan poco. Gracias por llamarnos. Sinceramente, nos preguntan poco. Preguntan poco a los arquitectos. No. A vosotros también nos preguntan poco. Vamos a meter a la Facultad de Medio Ambiente, que por cierto tiene proyectos muy interesantes sobre la recuperación del río. Muy bien, a Toledo, Sociedad de Patrimonio y Cultura, ya nada de nada. A ti, Antonio, no te preguntan nada. No, pero no ese es el tema de que pregunten a Sociedad Patrimonio y Cultura. Yo estoy hablando como profesor universitario y con una larguísima experiencia precisamente en geografía urbana, que es a lo que me he dedicado durante el largo tiempo que yo he permanecido activo en la universidad. Entonces, yo he reflexionado, he escrito mucho sobre la ciudad y sigo haciéndolo. Y evidentemente el problema de Toledo, y estoy de acuerdo, es un problema también de periferias. De esas periferias donde los municipios de alrededor forman parte de una unidad que ya estadísticamente el propio Instituto Nacional de Estadística lo incorpora y lo entiende como una unidad funcional urbana, lo que otros llamamos área metropolitana, lo que podemos llamar aglomeración, y que en cambio en este nuevo plan, y entonces ya estamos ahí en esa falta de diálogo y de entendimiento, porque no se pregunta a quienes podemos opinar, y evidentemente no solo son geógrafos, que son arquitectos, que es profesionales del medio ambiente, son muchísimos, y es la propia sociedad, se puede preguntar a muchos, pero en ese plan, ese avance de plan que basa el crecimiento en pensar que se va a recuperar toda la población que vive en la periferia toledana. Oiga, es saber bastante poco y es confiar demasiado en que la gente, las personas que allí están viviendo, no están a gustos y satisfechos por vivir en Covisa, por vivir en Argel, por vivir en cualquiera de esos pueblos. Y además, nuestras ciudades actualmente no son continuos materialmente urbanos, sino que son a veces dispersos, difusos, y que todos esos núcleos forman parte de la ciudad de Toledo. Incluso si se pensara que esa población es de 130 y tantos mil habitantes ya y se llegara a considerar y a intentar conseguir que eso tuviera un reconocimiento administrativo, ya habríamos rebasado esa cifra tópica a la que aspira el Ayuntamiento de Toledo, como los de otras ciudades, a rebasar la cifra de los 100.000, porque entonces en los presupuestos generales del Estado tiene unas ayudas o unas subvenciones todavía superiores. Quiero decir que claro que la periferia forma parte de la ciudad, y por eso mismo tenemos que actuar
con gran sentido sobre el espacio ya existente construido, evidentemente, y en ningún momento estamos diciendo que no se prevea nuevo suelo urbano, incluso dentro del municipio de Toledo, aunque digamos que sí hay suelo urbano todavía sin ocupar, porque eso es una realidad, y sí hay un potencial de crear nuevo suelo urbano. Pero hombre, con sentido común, y desde luego integrando la periferia. Y esa periferia es una periferia metropolitana, es una aglomeración, es una unidad funcional urbana, si lo queremos llamar en términos del para esa del pregunta instituto. que planteaba. ¿Por qué no se os pregunta? No se nos pregunta, vamos a ver. A los arquitectos, ¿eh? Normalmente. Esto va a ir sectorizado. Esto es largo. Sí, Vamos pues a ver. tienes 2 minutos. Pues muy rápido. Los arquitectos en España al principio eran 4. En la época de Franco un arquitecto mandaba más que Franco. Y eran 4. O sea, y al democratizar todo, los estudiantes de arquitectura, ahí ya por muchos sitios, y también de humanidades y de medio ambiente, ¿no? Afortunadamente. Entonces, el arquitecto se ha extendido, pero el promotor en España todavía es un promotor muy antiguo, normalmente es el dueño del suelo, el suelo está en muy pocas manos y hay unos intereses brutales económicos y por tanto la pregunta a alguien como nosotros es peligrosa, porque hay tanto dinero en el mundo inmobiliario, mucho más dinero en el mundo inmobiliario, esto es un titular que te voy a dar, que en la droga. Es brutal. Seseña es un negocio de 2.000 millones de euros. Ya, pero yo te he dicho Entonces, ¿por qué no se nos pregunta? Porque si le preguntas a alguien que no tiene interés en nada, económico, personal, pues la pregunta puede ser peligrosa. Yo creo que es por eso. Porque bueno, pero tú puedes preguntar a alguien, tener su opinión, por ejemplo, y luego no tomarla en no, cuenta. pero tú dices, esto no se puede hacer. Y a lo mejor te estás cargando un negocio de 500 millones de euros, por decirte algo. Entonces, yo creo que no se pregunta por eso. ¿Por qué no se tienen más en cuenta, por ejemplo, a los conocedores y investigadores del medio ambiente? Ahora que todo el mundo llevamos la bandera de la preocupación por el medio ambiente, parece un poco paradójico, ¿no? Pues yo creo que por 2 cuestiones. La primera la acabamos de escuchar y la segunda es porque en realidad hay una cultura o una educación ambiental escasísima en este país. Y bueno, yo digo ambiental porque es de lo que más cerca me toca, pero en general hay muy poco criterio fundamentado en aquellas personas que toman las decisiones. No es que no se nos pregunte, porque sí se nos pregunta, pero se nos pregunta después. Es decir, en vez de decirnos, oye, ¿queréis cenar tortilla? No, nos traen la tortilla y nos dicen si nos gusta la tortilla. Bueno, eso no es una manera, digamos, correcta de tener en cuenta la opinión de aquellas personas que saben porque se han formado en ello, ¿no? Pero claro, es que si nos preguntaran antes, a lo mejor les decíamos que no nos gusta la tortilla y entonces les fastidiábamos el negocio. Y como este mundo está montado fundamentalmente sobre el negocio, sobre los criterios desarrollistas, productivistas y mercantilistas, pues por eso no nos preguntan antes. Solamente para que no quede todo negativo. No, no cuidado, es negativo. No, es así. A lo mejor por mi parte, cuidado. A los promotores les digo, oye, que el negocio hay que hacerlo ya de otra manera. Exacto. Que no estamos en contra del negocio. Exacto. Que el negocio hay que hacerlo de otra manera. Bueno, yo creo que esta es una de las razones por las que ha nacido este programa, ¿no? No sé si nos preguntan o no nos preguntan, sé que nos ven, pues por lo menos aquí queda dicho. Don Antonio Zárate, le queda 1 minuto y medio, por veteranía, por perseverancia, por constancia. Bueno, pues nada más que agradecido por la posibilidad de volver a tomar la palabra en este foro y estar con unos compañeros de la calidad y de la talla de los que nos acompañan esta noche. Ustedes de acuerdo en todo, como se ha visto. Naturalmente, porque del debate salen los resultados, pero del debate intelectual, no del debate sin argumentos. Hacen falta muchos argumentos y mucha argumentación. Y hacen falta muchos foros de esta naturaleza. Y al final podríamos llegar a un entendimiento, claro está, siempre con respeto a unos mínimos que en el caso de nuestra ciudad, Las Vegas, forman parte de esos mínimos, no porque lo diga Antonio Zárate, sino porque la legislación nacional e internacional lo está marcando. Porque no se puede hacer un cuartel y un nuevo barrio
en una buffer zone, en una zona de amortiguamiento protegida por la UNESCO y también en una zona protegida por la legislación española. Por los edificios, no lo sé si saldrán los barrios. Por cierto, que no nos has terminado de explicar bien, pero estamos sin tiempo. Pero el cuartel va para adelante. Yo lo siento mucho. Bien, El pues, cuartel va para pues adelante. correremos el peligro de, en primer lugar, pasar a formar parte de la lista roja del Centro Mundial de la UNESCO, de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y en segundo lugar correremos el riesgo de que desaparezca esa calificación. Como tenemos el precedente de Liverpool de 2021 y el precedente de Dresde de 2009, creo que sería razón suficiente para pensar el tema y darle suficientemente valor. Venga, Juan, ¿qué vas a hacer en la Peraleda? ¿Qué os gustaría? ¿Qué diríais los arquitectos para hacer en la Peraleda? ¿El cuartel sí o cuartel no? Cuartel No, te voy a sí. proponer un Toledo reflejado, un nuevo Toledo, pequeñito. Pero bueno, para eso tenemos Puy de Fou. No, uno de verdad. Puy de Fou es falso. Mirad, Münster se reconstruyó entero. Carcassonne se reconstruyó. Casi todo lo que ves en Francia está reconstruido, está construido. Es ficción. La realidad y la ficción se juntan. Ya, pero bueno, yo no quiero un Carcassonne aquí en Toledo. Particularmente Bueno, yo... no lo sé. Lo que quiero decir es que el urbanismo futuro no va por el bloque. Bueno, pues cuando tengan el proyecto que vengan y nos lo enseñen. La buffer zone va al margen de que tengan 5 alturas, como estaba previsto en el año 2007, o que tengan 2 o 3 alturas. Es un uso del suelo, es una artificialización del suelo y es un deterioro del paisaje al margen de la altura que tenga. No es problema de alturas, Pero la es un ciudad de problema Bath, mucho más la ciudad de complejo. Bath, que tiene restos romanos, es famosa por sus crescem, que se hicieron en una modernidad del siglo XIX. Define crescem. Que el crescem son construcciones en forma semicircular, preciosas, que vas a ver, Bath es conocido en el mundo entero por eso, por su arquitectura. Ahí es donde yo defiendo la arquitectura, porque sin la arquitectura no hay ciudad. Y la naturaleza colindante con la arquitectura es la buena, no el no hacer. Es lo que quiero decir. Con toda la defensa que ha hecho él, que me parece muy bien, Antonio Zárate. Oye, pues esto está protegido, cuidado, pero que no se convierta en una cuestión de máximos, de no, ha pasado en la Vega Baja. Sí, 3.000 viviendas, yo que sé cuántas eran, 1.200, no tengo ni idea. 1.200 públicas. 1.200 públicas y luego privadas, había 2.000. Había más. Entonces, ¿y ahora qué? Nada. Y los arqueólogos, que no se levante y que no se vea nada de lo que hay ahí debajo. Pero nadie entiende nada. Es que es absurdo. Pero si es que eso es lo que está pidiendo absolutamente, lo que estamos pidiendo todos. Un plan especial, una intervención, Sí, yo estoy una propuesta de totalmente concurso a favor. internacional para toda la zona, para ordenar toda Bueno, la cuidado zona. con los concursos internacionales que luego te vienen un tío y te Incluida monta la un lío que Peraleda, te y mueres. siempre al margen, en ese caso de belleza o no belleza, porque es un espacio natural que está protegido y porque lo que se protege es la integridad y la originalidad de todo ese espacio. Y eso es lo que protege la ¿Por qué UNESCO. no empezamos a quitar vallas y a limpiar? Pero si podemos empezamos quitar a todas usar? las vallas, No, es maravilloso. Es que están ahí. Escucha, este bonus track va de regalo. Muchísimas gracias a los tres. José Luis, sí, venga, habla claro. Muchísimas gracias a ti, porque esto es lo que hace falta. Bueno, gracias de Esto verdad. es lo que hace Por la falta. es un honor. Totalmente de Justo acuerdo. esto es lo que hace falta. Totalmente de acuerdo. Pues gracias a vosotros que también tenéis la disponibilidad de venir a este medio de comunicación que pone encima de la mesa lo que tiene, sin esconder nada. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Buenas noches.